Mateo 6:25. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Por eso os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombre de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Esta segunda porción, desde el versículo 25 al versículo 34, completa la enseñanza que Cristo dio del dinero en el Sermón del Monte. Él comienza desde el versículo 19 tratando lo que son las posesiones y el tema del dinero, y termina en el versículo 34, que fue hasta donde leímos en el día de hoy. Y la primera parte del pasaje, desde el 19 al 24, que fue lo que vimos la semana pasada, trata básicamente con la abundancia de bienes. ¿Qué hacer? ¿Qué se supone que debe hacer el cristiano con la abundancia de bienes? Lo que normalmente el mundo hace es que los acumula, los almacena, los abraza, pone su confianza en ellos. Eso es lo que normalmente el mundo hace. Pero el mandato desde el versículo 19 para nosotros los cristianos es clara: no acumuléis tesoros en la tierra. Y nos da varias razones por las cuales no debemos acumular tesoros en la tierra, sino acumularlos en el cielo. De tal manera que nosotros no tengamos nuestro corazón puesto en las cosas terrenales, puestas en las cosas de este mundo, sino en aquellas cosas que tienen que ver con el reino venidero al cual nosotros pertenecemos. Esa es la primera porción, trata con la abundancia, con la acumulación, y cómo nosotros los creyentes debemos tener una perspectiva totalmente distinta y relacionarnos con el dinero de manera distinta a como el mundo lo hace. 4 razones se daban por las cuales no deberíamos acumular bienes materiales. En primer lugar, porque las riquezas terrenales son temporales. No solamente temporales, sino que se pierden. El texto dice: o lo daña la polilla y le herrumbre el óxido, o se los roban los ladrones. De una u otra manera, las riquezas terrenales son inciertas, son temporales, son volátiles, se pueden perder. No acumulen ese tipo de riqueza. Número 2, nos atan a este mundo. Cristo dice: donde esté tu corazón, donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Y qué sucedería entonces con nosotros si nosotros ponemos nuestro corazón en la acumulación, en el almacenamiento de bienes materiales? ¿Qué va a pasar con nuestro corazón? Obviamente se va a ligar, a atar a este mundo de una manera tal que nos va a impedir servir a Dios apropiadamente. Número 3, porque nos nublan la visión espiritual. Cuando nuestro objetivo en la vida, cuando nuestro enfoque en la vida está básicamente en conseguir lo material, en gestionar y lograr lo material, y entendemos que la vida es eso, obviamente eso va a hacer difícil que nosotros entendamos las cosas espirituales. Y esa es la tercera razón por la cual no deberíamos acumular cosas materiales. Y en cuarto lugar, porque si lo hacemos, si acumulamos más allá incluso de lo que son nuestras mismas necesidades, obviamente eso va a impedir, a dificultar el servicio a nuestro Dios. No podéis servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando yo tengo en mi corazón, en el enfoque de mi vida tiene que ver con la acumulación, van a haber muchas situaciones en las que va a haber un dilema, lo que me dice Dios y lo que me dice el dinero que haga. No podéis servir a Dios
y a las riquezas, dice el texto. Y ahí concluimos entonces la semana pasada. ¿Qué hacer con el exceso? ¿Qué hacer con la abundancia? ¿Qué hacer con aquello que muchas veces nos sobra? No lo acumulemos, y sabemos que la palabra nos exhorta a darlo, a contribuir a la obra de Cristo, a buscar maneras de cómo bendecir a otros a través de esas bendiciones materiales que nosotros recibimos. Ahora bien, la segunda parte de este texto, de este pasaje, desde el 25 al 34 que leímos hoy, trata más bien con la escasez. No tanto con la abundancia, sino que se enfoca en la escasez. ¿Qué se supone que el cristiano debe hacer cuando le faltan cosas? O cuando tiene el temor de que le van a faltar cosas. Cuando tiene poco, cuando tiene casi nada. ¿Cómo se supone que el cristiano enfrente la situación de incertidumbre económica que vivimos casi todos, o la gran mayoría? Quizás un pequeño porcentaje del mundo puede decir que tiene sus problemas económicos resueltos, pero la gran mayoría nos encontramos en una incertidumbre donde muchas veces no sabemos si vamos a tener o si no vamos a proveer de las cosas que necesitamos. No sé cuántos de ustedes se percataron a lo largo del texto que leímos de cuál es el énfasis del texto. ¿Qué es lo que Cristo está tratando de señalarnos a nosotros? Y es claro que el énfasis que se repite en el versículo 25, en el versículo 31, en el versículo 34 es: no os preocupéis. No os preocupéis por lo que van a comer, por lo que van a beber, por lo que van a vestir. En otras palabras, no se preocupen por aquello que es material. No se preocupen, y da obviamente una serie de razones por las cuales no deberíamos preocuparnos, pero ese es el énfasis del texto: no os preocupéis. De hecho, lo dice 4 veces en esos 10 versículos. Desde el 25 al 34, 4 veces: no os preocupéis por aquello que van a comer, por aquello que van a beber, por aquello que van a vestir, por lo que es material en sentido general. Es una tendencia natural de nosotros, los seres humanos. ¿Qué problema el ser humano? Cuando tiene mucho lo acumula y endiosa lo que tiene, y cuando tiene poco se preocupa y le falta la fe de confiar en que Dios va a proveer para el mañana. ¿Qué problema? Por eso dice Proverbio: no me des tanto que yo te olvide, ni me des tan poco que te maldiga, porque siempre estamos como lidiando entre esas dos situaciones. El que mucho tiene está tentado a confiar en las riquezas, el que poco tiene está tentado a desconfiar de Dios. ¿Qué problema, Y entonces el dinero es una prueba de nuestro carácter. Lo material es un test del corazón en donde está tu confianza. El rico confía en lo que acumula y el pobre no confía en Dios. En cualquier caso, ninguno confía en Dios. Es una prueba del carácter, es una prueba del corazón. Y muchas veces el dinero hace eso, precisamente sacar de nosotros la desconfianza, sacar de nosotros la idolatría que muchas veces nosotros los seres humanos tenemos en abundancia en el corazón. La preocupación es parte de nuestra vida. Somos seres temerosos, somos seres suspicaces, todo lo sospechamos, todo lo dudamos. Tenemos que ver para creer, y incluso aún viendo muchas veces no creemos las cosas que se escapan a nuestra explicación. Y cuando se trata de lo material y cuando se trata de nuestras necesidades, ahí sí es verdad que somos especialistas en preocuparnos, afanarnos, sentirnos ansiosos, llenarnos de pánico, llenarnos de incertidumbre acerca de lo que va a suceder con aquello que necesitamos para vivir. De alguna manera, tanto el que tiene mucho como el que tiene poco se preocupa por lo económico. De manera diferente, el que tiene mucho, el que es, digamos, rico en nuestra jerga, el que mucho posee, a veces el temor no es que le falte la comida y le falte el vestido y le falte la bebida, no es eso. El temor es bajar su nivel de vida. Que en el futuro él tenga que verse en una situación en la cual él las comodidades que posee hoy no las pueda tener el día de mañana. Él quizás no piensa en que va a pasar hambre, pero quizás piensa que no va a poderse comprar el carro que él quiere. Quizás piensa que no va a poder tener las vacaciones que él desea, o a las que está acostumbrado. Pero sin duda es una preocupación. Para el que tiene mucho, también el aspecto económico es una preocupación. El que tiene poco, pues muchas veces incluso se preocupa por sus necesidades mismas. Entonces fíjense que aunque difiere la preocupación del que mucho tiene del que poco tiene, realmente ambos se preocupan por aquello que es económico.
Y por lo tanto, la enseñanza y el énfasis del pasaje de no os preocupéis por aquello que es material, por aquello que es económico, es válido para ambos grupos, tanto para el que tiene mucho como para el que tiene poco. La preocupación, hasta cierto punto, es lógica para los que no tienen a Dios. Yo diría que es lógica porque cuando tú sientes que tú no controlas lo que sucede a tu alrededor, sobre todo en este escenario que estamos nosotros hoy en día de crisis local, de crisis internacional, todo el mundo está, asustado con lo que puede ser el futuro, con el precio del petróleo, con el precio de los alimentos, con la inflación. Oímos todos los días noticias acerca de la posible crisis que va a haber a nivel internacional y obviamente eso va a afectar a nivel local. Pues en medio de ese escenario, el que no tiene a Dios se preocupa. ¿Cómo vamos a resolver? ¿Cómo vamos a cubrir? ¿Cómo vamos a pagar el colegio de los muchachos? ¿Cómo vamos a...? Obviamente, el que no tiene a Dios y no tiene control de lo que está pasando, es algo natural y lógico que sienta un temor por aquello que él no conoce, por aquello que él no controla. Pero para el Hijo de Dios, para aquel que ha conocido a Dios y que ha conocido al Dios verdadero, al Dios revelado en la palabra, en la Biblia, es de hecho pecaminoso llegar a la preocupación, a la mortificación, a la ansiedad. Primero es pecaminoso claramente porque es la violación a un mandato claro del pasaje que acabamos de leer. No se preocupen, no se preocupen. Y segundo, porque la preocupación tiene dentro de sí una desconfianza hacia lo que Dios puede o quiere hacer. Y hay tres conceptos que son básicos para yo entender dónde se fundamenta el hecho de que Dios me provee para mis necesidades. ¿Cuál es la base? ¿Dónde debe estar asentada mi confianza acerca de que Dios va a cubrir mis necesidades? Bueno, en primer lugar, porque Dios ha revelado que Él es el dueño del cielo y de la tierra. Y Él es el dueño de todo lo que hay en su universo. Él lo posee todo. Y si Dios lo posee todo, Él es el dueño, Él decide quién tiene qué. Eso es lo primero. Número dos, Él no solamente lo posee todo, no es un asunto de propiedad nada más, Él lo controla todo. Eso está claramente revelado en su palabra. 2 pajarillos no caen a la tierra sin el consentimiento de Dios Padre. ¿Cómo puede ser que el cuidado sobre 2 pajarillos sea tan detallado que Él se da cuenta cuando caen y muchas veces nosotros sus hijos estamos dudando de que sus necesidades o nuestras necesidades no van a ser cubiertas? Primero, Dios lo posee todo. Segundo, Dios lo controla todo. Pero además de eso, Dios ha revelado que Él quiere proveernos y Él tiene la capacidad para proveernos. Él nos ama. Si Dios lo posee, si Dios lo controla y si Dios quiere proveerme, ¿cuál es mi temor acerca de que no voy a tener para el mañana? De que no voy a tener para cubrir mis necesidades. Obviamente, o desconfío de que Dios lo posee todo, o desconfío de que Dios lo controla todo, o desconfío de que Él quiere proveerme. Por eso es que la desconfianza y la preocupación en el ámbito económico para el cristiano caen en lo pecaminoso. Es una duda al carácter revelado de Dios acerca de las cosas materiales. Dios se ha comprometido con su pueblo de que aquellos que son suyos, Él los sustenta. Entonces, basado en eso, yo quisiera que comenzáramos a hacer el estudio de este pasaje que tiene tanto que darnos, tanto que enseñarnos acerca precisamente de este aspecto de lo material. Comenzando en el versículo 25, voy a leer los versículos y luego voy a explicar un poco lo que contienen. El 25 dice: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. Fíjense que el pasaje tiene lo que nosotros le llamamos una palabra conectante. Por eso os digo. Y cuando dice por eso os digo, viene del versículo 24, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, no se preocupen. De alguna manera, el que se preocupa está sirviendo a las riquezas. El que se preocupa está sirviendo a Dios mediocremente. No está sirviendo a Dios como se supone que debemos servir a Dios. Si yo sirvo a Dios, yo debo confiar en Dios. Y si confío en Dios, la preocupación no tiene lugar en mi corazón. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida. Y obviamente aquí la palabra vida es la vida física, la vida de nuestro cuerpo, la vida temporal, la vida carnal de la cual todos tenemos. No se preocupen por esto que es físico, por esto que es corporal,
Muchas veces nosotros pensamos que la vida está precisamente en esto que estamos viviendo, sintiendo, pasando, doliéndonos. Y Cristo va más allá e incluso un poquito más adelante pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? La vida va más allá de lo físico. La vida va más allá de que el alimento para el cuerpo físico. Obviamente nosotros tenemos una dificultad porque somos carne, somos materia, en parte. Y eso nos trae, digamos, inevitablemente a fijarnos mucho en aquello que sentimos, padecemos, dolemos, necesitamos. Pero Cristo dice, la vida es incluso más allá de lo que ustedes viven físicamente, de lo que ustedes ven corporalmente. La vida es más que eso. Es interesante que las cosas que Cristo pone aquí, no os preocupéis por lo que van a comer, por lo que han de beber, por lo que van a vestir. Las cosas básicas. ¿Qué puede ser más básico que comer, beber o vestir? Si nosotros estamos llamados a no preocuparnos por las cosas básicas, elementales para sostener la vida del cuerpo, ¿cuánto menos nos deberíamos preocupar por el tipo de ropa que tenemos, por el carro en el que andamos, por la casa en la que vivimos? No tenemos justificación ni siquiera para preocuparnos por aquello que es básico, por aquello que tiene que ver con el alimento mismo, con la bebida, con el vestido. Fíjense que Cristo se va a lo más elemental, a lo más básico. Ni siquiera cuando esas cosas no estén claras cómo van a aparecer, ni siquiera cuando esas cosas falten, ni siquiera ahí se preocupen. ¡Wow! Porque podríamos decir, bueno, claro, si yo veo que ya el alimento me va a faltar, ya yo me comienzo a preocupar. ¿Eso es de Dios, hermano? No, eso no es de Dios tampoco. Aun cuando lo básico falta, la confianza debe estar depositada en aquel que todo lo posee, que todo lo controla y que me provee para mis necesidades. Entonces, fíjense que con esa expresión Él descarta toda preocupación, ni aún por lo básico, ni aún por aquello que tiene que ver con vuestro cuerpo, porque al final la vida es más que el cuerpo. Al final está más allá del cuerpo. Yo no vivo porque mi cuerpo tiene vida. Yo vivo porque Dios le da a mi cuerpo vida, pero la vida está en Dios, no en mi cuerpo. Cristo dijo claramente, aquellos que en mí creen, aunque mueran, vivirán. La vida va más allá de lo que yo vivo. ¿Cuál es la dificultad del trabajo? ¿Qué es lo peor a lo que puede llegar un hijo de Dios en esta tierra? Digo, cualquier ser humano, a morir. Bueno, ¿moriste? Estás en la presencia de Dios. La vida es más que el cuerpo. La vida es más de lo que tú ves. Va más allá, está escondida en Dios. La verdadera vida trasciende el cuerpo físico. Ahora, ¿cómo convencemos nosotros a esta generación de esa verdad? ¿Cómo le decimos a esta generación, una generación totalmente obsesionada con el cuerpo, obsesionada con lo físico, que la vida no está en el cuerpo, que la vida está más allá? Es difícil, pero es verdad. Esa es la verdad. Las cosas físicas y temporales que vemos son cosas que van a tarde o temprano, y más temprano que tarde, van a pasar. Van a pasar. Nuestra confianza debe estar puesta en aquello que va más allá de la vida. Esa es la primera enseñanza del versículo 25. Cristo ahora da 3 razones a lo largo del pasaje, tres razonamientos a través de los cuales Él sostiene, Él defiende el por qué no debemos preocuparnos. La primera razón por la que no debemos preocuparnos por esta vida, no debemos preocuparnos por lo que vamos a comer, a beber, a vestir, es primero porque Dios es su Padre y por lo que Dios es. Pone varios ejemplos. Pone un ejemplo de la comida, de los pájaros, de las aves. Pone un ejemplo de su futuro. Quien por más que se preocupe va a añadir un tiempo más a su vida, una hora más a su vida. Y número 3 dice, ¿quién por más que se afane se puede vestir como Salomón, como una de estas flores se vistió, que ni Salomón en toda su gloria se vistió? Dios las viste, Dios le provee a las aves, Dios tiene en sus manos su vida, cada tiempo, cada minuto que vivimos, Dios lo tiene en su mano. ¿Por qué se preocupan? Dios es nuestro Padre. Y vamos a comenzar a ver entonces la primera ilustración, el tema de las aves. El versículo 26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta.
¿no sois vosotros de mucho más valor que ellas? En ese momento el texto nos dice, acuérdense que eso está en el Sermón del Monte. Nosotros sabemos por el capítulo 5, versículo 1 del Sermón del Monte, el primer versículo del Sermón del Monte, que Cristo estaba en un monte en Galilea, probablemente en la parte norte de Galilea. Es una parte como una colina que hay donde se ve literalmente todo el mar de Galilea desde ahí. Nos dicen algunos escritores que esa zona en particular es una zona donde las aves migran. Es frecuente ver a lo largo del año aves y grupos de aves y manadas de aves completas pasando por esa zona. Y qué agudo es Cristo, que toma una enseñanza tan sencilla de la naturaleza, algo tan propio de ese lugar y de ese momento en específico, y le da una gran lección teológica a través de esto. Quizás estaba sentado o parado, el sol estaba brillando, la brisa estaba soplando, estaban quizás algunas aves oyéndose sus gruñidos y miren las aves. Miren cómo las aves que no están preocupadas en almacenar, no están preocupadas en hilar, no están preocupadas en acumular. Dios las alimenta. Dios las alimenta. No son ustedes mucho más que las aves. Obviamente el hombre es la coronación de la creación de Dios. Las aves no tienen al lado del hombre, no tienen el más mínimo valor, al lado del hombre. Y Cristo usa entonces esa ilustración para decirles a ellos que no se preocupen. Claro que Dios les provee a las aves su comida a través de instintos naturales que Dios les ha dado. Dios no crea a las aves y le dice a las aves, bueno, averígüense la hora cómo ustedes van a vivir. Dios crea a las aves, le pone en ella instintos, que esos instintos la llevan a donde está la comida, donde está la bebida, la lleva incluso en cierto tiempo a enseñarle a volar a sus cachorros, a sus polluelos, le enseñan a volar. A veces se la ponen arriba y se salen y el polluelo cae y vuelve la madre y los recoge de nuevo. Instintos que le ayudan al ave a conseguirse su alimento. Dios no solamente las crea, Dios las sostiene. Eso es un principio a lo largo de toda la palabra. Dios no está desentendido de su creación. Dios creó y Dios sostiene. Eso es una verdad teológica, básica. Y así como Dios crea y sostiene su creación, aquello que es simplemente un ave, ¿cómo no va a sostener a aquellos que son suyos? Aquellos por los cuales ha dado su Hijo, aquellos por los cuales ya incluso ha entregado todo lo más preciado que Él tiene, aquellos a los cuales nos ha prometido un lugar en su presencia, aquellos en los cuales ha puesto su Espíritu a habitar en nosotros. Y las aves que no tienen el Espíritu de Dios, que no le ha sido prometido un lugar en el cielo, que no le ha sido prometido un lugar en la presencia de Dios, ¿cómo va a ser que nosotros la vemos a ella siendo alimentada por Dios y nosotros dudamos de que Dios quiera y pueda alimentarnos a nosotros? ¿Cómo puede ser? Esa es obviamente la ilustración que él usa. Miren este pasaje en Job 38, versículo 41, una de las tantas preguntas que se le hacen a Job. Dice el texto lo siguiente: ¿quién prepara para el cuervo su alimento? Cuando sus crías claman a Dios y vagan sin comida. ¿Quién es que prepara al cuervo su alimento? Dios. Es Dios que los alimenta. Claro, nosotros no podemos irnos al extremo de que, bueno, entonces yo me voy a sentar, voy a abrir la boca y voy a esperar que me alimenten, como hacen las aves. La ilustración no llega ahí. De la misma manera como Dios puso instintos en las aves para buscar su alimento, de esa misma manera le pide al hombre que haga esfuerzo y trabaje para conseguir su alimento. Y de esa manera Dios nos proveerá. Bueno, ¿y por qué hay tanta hambre en el mundo? ¿Por qué hay tanta hambre a nuestro alrededor? Bueno, porque no todo el mundo es hijo de Dios. Además de eso, Dios ha provisto en su planeta la suficiente provisión para todo el mundo. El problema es el pecado del hombre. Para darle un ejemplo nada más, en la India, el 35% de su producción de alimentos se va alimentando vacas y alimentando ratas. El 35% de su producción nacional de alimentos se va alimentando vacas y alimentando ratas. ¿Por qué? Porque
la vaca es una entidad espiritual para ellos, divina. La rata también, puede ser incluso un familiar reencarnado, no estoy bromeando con esto. Y las alimentan. Y el 35% de su producción de alimentos se va. Entonces, ¿quién es que Dios ha provisto alimento? Si ustedes incluso los estudios más recientes, no más recientes, desde hace muchísimos años, si ustedes dividen la cantidad de alimentos que el mundo produce al año, hay de sobra para alimentar a toda boca que en el planeta hay. Dios ha provisto. Pero ¿por qué es entonces que hay hambre? Por el pecado del ser humano, por el pecado del hombre. Pero en medio de ese pecado y en medio de todas las dificultades económicas que vivimos, Dios se ha comprometido con nosotros, sus hijos, a proveernos las cosas que necesitamos. Y hago el énfasis, necesitamos. Y aquí se presentan varios problemas. Primero, muchas veces lo que yo entiendo que necesito no es lo que Dios entiende que yo necesito. Entonces muchas veces, ciertamente leemos este pasaje y no os preocupéis por lo que van a comer, a beber y demás, pero hay preocupación en nosotros porque nosotros no sabemos si Dios nos va a dar no lo que necesitamos, sino lo que queremos. Mi preocupación es más bien por lo que quiero y no por lo que necesito. Yo me pregunto si nosotros estamos en la disposición de permitirle a Dios que defina lo que Él entiende que yo necesito y recibirlo gozosamente. Señor, lo que tú entiendas. Pablo llegó a decir, incluso en una de sus cartas, si tengo con qué comer, si tengo que comer y con qué cubrirme, con eso estaré contento. Lo que Dios diga, lo básico, lo que Él diga. Ahora, muchas veces no tenemos a Dios en el señorío de nuestra vida y nosotros queremos que Él provea lo que yo quiero y no lo que yo verdaderamente necesito. Y es un problema otra vez de señorío en nuestro corazón. Primera razón, Dios provee, o primera ilustración, Dios le provee a las propias aves la comida que necesitan. ¿Cómo no lo va a hacer con nosotros, sus hijos, aquellos por los cuales Él ha entregado a su Hijo? Número 2, la segunda razón, la preocupación es inútil. La preocupación es inútil. Dios tiene el control de nuestra vida. Miren lo que dice el pasaje 27, el versículo 27. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Al final, ¿qué es lo que el hombre piensa que la preocupación hace? ¿Que mejora las cosas? Déjame darle un dato. La ansiedad y la preocupación mata más gente que muchas enfermedades. Le dan infartos, le da gastritis, le dan úlceras, se desangran. La mera preocupación. La preocupación, más que alargar, acorta la vida. Por eso que Cristo dice, ¿quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir a su vida una hora más? ¿Qué es lo que ustedes tanto se preocupan? Y esta generación en particular que está obsesionada con no envejecer, con no morir. Literalmente, hay gente que cuando se mueran lo pueden poner a sí mismo en el Museo de Cera. A sí mismo. Porque se han estericado tanto que... O sea, como si fueran cera parecen. Esta generación está obsesionada con el no envejecer. No enfrenta una realidad absoluta de todo ser humano y es que nos tenemos que enfrentar a la muerte. Quiéralo o no, tenemos que enfrentar la muerte. Y mi preocupación por lo económico, por lo material, por lo físico, no va a alterar ese curso de mi vida. No lo va a alterar en lo absoluto. Cuando Dios diga, chacho, hasta aquí llegaste, hasta ahí llegué. Mi preocupación no debe ser tanto vivir más. Mi preocupación debe ser vivir de una manera que agrade a Dios. Es un enfoque totalmente diferente. Así como el Sermón del Monte confrontó a la gente con tantas formas de pensar que no eran correctas para Dios, así cuando llega al aspecto económico y al aspecto de la vida, dice, bueno, no vivas queriendo alargar tu vida, vívela bien, vívela para agradar a Dios. Incluso el versículo 33 nos dice que nos enfoquemos en Dios, en su reino y su justicia, todo lo demás será añadido. Eso lo vamos a ver ahorita. Pero ese debe ser el enfoque de mi vida. No lo que me falta, no lo que quiero alargar mi vida. No, es una obsesión que la gente tiene con esta
con esta vida. Y la gente bebe medicamentos, hace ejercicio, se va a spa, forma hábitos, deja de hacer cosas. No, porque todo eso contribuye a alargar la vida. ¿Quién va a alargar la vida? ¿Quién ha dicho que la vida se alarga? Dios sabe cuánto yo voy a vivir y Dios sabe cuándo es el último día de mi vida aquí, de cada uno de nosotros. Entonces el ejercicio no sirve para absolutamente nada. Bueno, sirve para algo. Para en lo que te toca vivir, tú vives mejor. Más ejercitado, más despierto, con mejor funcionamiento cerebral. El ejercicio contribuye a todo eso, pero no la alarga. No la alarga. ¿Para qué te preocupas? Esa es la segunda ilustración. Número 3, la tercera ilustración de que Dios es nuestro Padre y de que Él tiene el control. El vestido que Dios le provee al campo. Versículo 28 al 30. Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Toma una ilustración de la creación al principio con las aves, toma otra ilustración de la creación. Ciertamente Romano nos dice que la creación habla de los atributos de Dios. Habla de su poder, habla de su divinidad. Ciertamente la creación lo hace. ¿Y cómo es que Cristo ilustra este punto de la ropa? Bueno, Él dice que ni Salomón se vistió como uno de ellos. Uno pudiera pensar, bueno, ahí exageró un poco. Eso debe ser una hipérbole. Una hipérbole es una exageración intencional con el propósito de ilustrar un punto. Pero en este caso no se trata de una hipérbole. Tomen un pétalo de cualquier flor, de cualquiera, y pónganla bajo un microscopio. Y tomen la mejor tela y pónganla bajo un microscopio. Ustedes se van a dar cuenta que la textura, la composición, el color que el pétalo tiene, no es ni parecido, ni cerca a la mejor de las telas que cualquier ser humano haya podido vestir. Así es. Y es un pétalo que ha sido creado por Dios para que hoy sea y mañana no lo sea. Literalmente en esa época la gente azuzaba el fuego, prendía el fuego con hierba seca. Salía al campo, tomaba hierba, tomaba pétalo, tomaba flores secas y la metía en el horno y así hacía sus alimentos. Si Dios viste así a la hierba del campo, de una manera tan gloriosa que ni aún el más alto, el más rico de los reyes de Israel nunca se ha vestido como uno de estos. Si Dios viste así la hierba del campo, ¿no hará por vosotros lo mismo? El mismo razonamiento. Si las aves del campo, Dios las alimenta, ¿ustedes no valen mucho más que ellas? Si Dios viste a la hierba del campo, ¿ustedes no valen mucho más que ellos? Una vez más, en su paciencia y en su misericordia, Cristo se extiende y nos explica con otra ilustración. Y está diciendo lo mismo, pero en su misericordia, en su gracia, para los que están ahí oyendo, le dice, fíjense otra vez, la hierba del campo, cómo se viste. Y eso sí es verdad que esto es una enseñanza revolucionaria en el día de hoy, porque estamos en la generación de la moda. Estamos en la generación que yo quizás, o muchos de los que están aquí, no se preocupan por si van, bueno, mañana yo no voy a tener ropa. No, la preocupación no es esa. La preocupación es el tipo, la moda, lo que está in, out, above, below. Esa es la preocupación básica. Yo siempre he tenido un razonamiento con la moda, que siempre lo he querido decir del púlpito, pero no había encontrado la oportunidad. A mí la moda, honestamente, me parece, con el perdón de aquellos que la siguen, una estupidez. Oigan por qué. Miren lo ilógico que es el ser humano. La moda viste a todo el mundo igual, ¿cierto? Eso es la moda. Todo el mundo viste básicamente lo mismo, ¿verdad? Los colores de moda, las telas de moda,
los diseños de moda, todo el mundo viste igual. Pero cuando tú vas a la tienda y compras un vestido, una mujer o un hombre compra una camisa, y se encuentra ese mismo vestido y esa misma camisa en un lugar al que va, que lo tiene en otro puesto, ¡ay Dios! Pero eso no es lo que tú quieres, está en la moda. Pues eso es lo que todo el mundo tiene. Entonces queremos ser iguales, pero no tan diferentes. Queremos ser diferentes, pero no tanto. Dentro de la moda, pero no igual. Yo quiero comprar una cosa que está de moda, que todo el mundo está usando, pero yo no lo quiero ver repetido en la calle. ¿Qué problema? ¿Qué mortificación el tema de la moda? Y el closet es el altar de muchos. Mi closet. Entonces hoy las corbatas de moda son las que son anchas y los sacos de 3 botones. Entonces mañana, no, es la fina con los sacos de 2. Entonces yo tengo que cambiar lo que uso porque un tipo dijo que era así. No. Yo no me voy a preocupar por eso, no. Honestamente. Y el que se sale de ahí, de esa trampa, va a vivir gozosamente, por lo menos en esa parte de su vida. La preocupación por el ser humano, en el caso de la ropa, no es tanto porque no voy a tener que ponerme, pero sí es, no tengo algo a la moda que ponerme. Es absurdo, es pasajero, es trivial. Es incluso tan pasajero que una moda a veces dura una temporada, 1 año, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Eso es lo que dura una moda. Y al otro año viene todo de nuevo, otra vez repensado, y están incluso rumiando las mismas cosas del pasado. ¿Qué cosa, qué problema tenemos con el tema de la moda? Es absurdo. Y esa es la realidad que muchos de nosotros vivimos. En una ocasión, ilustrando el punto de que muchas veces andamos bien vestidos por fuera, pero muy mal vestidos por dentro, en el corazón. Yo oía un cantante que acompañaba a Jesús Adrián Romero en un concierto que tenía. Y él tenía una canción que se aplica muy bien aquí. Él dice que una vez él tuvo una discusión con su hijo y su hijo le faltó el respeto. Se alteró con él como padre, lo ofendió, le dijo incluso algunas palabras groseras. Y él lo deja al hijo y a los varios minutos él ve al hijo peinándose frente al espejo. Y él fue donde el hijo y le dijo, peínate el corazón. Y a veces estamos muy bonitos, peinaditos, cambiaditos, a la moda por fuera. El corazón está deshecho, está lleno de harapos, está llena de... Tenemos un pajón interno. Un pajón interno. Primera de Pedro dice, le dice a las mujeres, pero yo creo que es un llamado a todos nosotros, que busquemos cultivar el interior. Que las mujeres no se vistan con vestidos, con peinados ostentosos, con prendas y demás. Peínense el corazón, cultiven el corazón. Observen cómo crecen los lirios del campo, sin dificultad, sin preocupación, sin mortificación, sin esfuerzo y crecen hermosos. Cuando cultivamos el corazón, florecemos. Podemos andar fuera de moda, pero los que nos tratan dicen, wow, qué imagen de Cristo, qué imagen de Dios, qué cristiano, qué caminar. Con esas 3 ilustraciones, Jesús ilustra el punto de que no se preocupen porque vuestro Padre les va a proveer. Les va a proveer para sus necesidades. Sus necesidades de alimento, sus necesidades de vestido. Él conoce el futuro de sus vidas, cuando se terminan. Pónganle vida a esos años, como dice la canción. En una ocasión en la Segunda Guerra Mundial, más que en una ocasión en la Segunda Guerra Mundial, al final de la guerra, en esa guerra murieron 50 millones de personas, de adultos. Muchos de esos tenían hijos y muchos de esos hijos quedaron huérfanos. En Europa se presentó un problema grave de orfandad masiva. Habían más huérfanos de los que los albergues podían contener. Entonces, ¿qué hicieron? Los aliados, aquellos que ganaron la guerra, Estados Unidos, Rusia y otros países acompañándolos, Inglaterra, comenzaron a hacer orfanatos y albergues en Europa para poner ahí a esos huérfanos, alimentarlos, proveerles, enseñarles, educarles.
Sucedía en uno en particular que tuvieron un problema. Y el problema era que los niños no dormían. No podían dormir. Los niños estaban irritables, extenuados, cansados. Muchos de ellos ya comenzaban a tener problemas en su funcionamiento porque no podían dormir. Y entonces los directores del albergue se preguntaban, ¿por qué es que estos niños no pueden dormir? Si le estamos proveyendo todas sus necesidades, todas sus comidas, todo lo que necesitan. Instrucción, seguimiento. Trajeron unos psicólogos. Y los psicólogos, después de pasarse un tiempo compartiendo con los niños, los psicólogos al final de su análisis hicieron una recomendación. Y es que cuando cada niño se fuese a la cama, se fuera con un pan en su mano. Y eso le chocó a los directores del centro porque los niños están siendo alimentados adecuadamente todos los días. Pero ninguno de ellos podía dormir. Y comenzaron a hacerlo. Le daban un pan a cada niño. Cuando ya estaban acostados, pasaba alguien y le ponía un pan en su brazo. Y el niño tomaba el pan y dormía como un príncipe. ¿Qué pasaba? La ansiedad del pasado que tenían, del pasado de haber quedado huérfanos y haber pasado hambre, les llevó a sentir ansiedad, aun cuando tenían sus necesidades cubiertas. Aun cuando el centro que los albergaba les decía, no se preocupen que nosotros le vamos a proveer, aun teniendo esa promesa, aun teniendo esa certidumbre, ellos no podían, por el pasado que habían tenido, confiar en que al otro día iba a haber comida y no dormían por la ansiedad. Y muchas veces a nosotros nos pasa igual. Nos pasa que Dios nos ha prometido y nos ha demostrado que nos ha provisto y nos va a proveer. Pero en nuestra inseguridad personal, pecaminosa inseguridad, desconfiamos de que Dios vaya a proveer una vez más. Pero estos niños tenían razón para estar así. Eran huérfanos. Eran huérfanos. Nosotros no lo somos. La base de nuestra confianza está en que tenemos un Padre Celestial atento a nuestras necesidades, con el poder y el deseo de proveer para cada una de nuestras necesidades. Fíjense que Cristo termina esa primera parte de esas ilustraciones diciéndole, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Y esa expresión, hombres de poca fe, se trata 4 veces más en los evangelios. De hecho, son 5 veces que se dice esa expresión. En las 5 veces, primero siempre se le dice a los discípulos. ¿Por qué? Porque el no creyente no tiene fe en lo absoluto. No es ni siquiera un hombre de poca fe. Los hombres de poca fe son los discípulos que tienen algo de fe, pero poca. Los no creyentes no tienen nada de fe. Siempre se le dice a los discípulos. Y siempre se les dice en una de cualquiera de estas circunstancias, cuando tenían temor de las tormentas o de su vida, cuando tenían temor de lo que iban a comer o de lo que iban a beber, de la cobertura de sus necesidades. Siempre salía a relucir esto. Y cuando ustedes lo piensan lógicamente, esa expresión, hombres de poca fe, ellos tenían fe. Pero ¿cuál era la fe que ellos tenían? O sea, ellos tenían fe en que Cristo era el Mesías, ¿cierto? Pero traigámoslo al día de hoy. ¿Cuál es nuestra fe? Nuestra fe es que Cristo es Dios encarnado, ¿cierto? Nuestra fe es que Cristo fue a la cruz y cargó con mis pecados y murió por mí. Mi fe es que Dios lo levantó de los muertos. Mi fe es que Cristo está a la diestra de Dios gobernando. Mi fe es que Él volverá por mí, ¿cierto? Mi fe es que Él va a poner bajo su control todos los poderes de las tinieblas, ¿cierto? ¿Ustedes creen eso? Y se preocupan por lo que van a comer y beber. ¿Y cómo puede ser que yo creo eso y yo no estoy confiado en que Dios va a poner comida frente a mí? Es absurdo. Hombres de poca fe. ¿Cómo puede ser eso posible? Es posible. Algunas notas con respecto a la provisión de Dios. 2 cosas quiero decir. En primer lugar, muchas veces la provisión de Dios no viene con más dinero. A veces nosotros pensamos que cuando Dios promete que Él va a proveer es que va a poner más dinero, más salario, más ingreso en nuestro bolsillo. No, a veces lo que sucede es que Él baja nuestras necesidades. Le pasó a los israelitas. Los israelitas que
tuvieron el éxodo desde Egipto a la tierra prometida, 40 años vagando. ¿Ustedes saben lo que dice la Biblia? Que sus ropas y sus calzados nunca se desgastaron. A veces uno ve a un cristiano de pocos recursos económicos que sus hijos nunca se... Lo de los ricos viven enfermos, con un problema, viven que se dañó la planta, que se dañó el carro, que la pieza... Entonces el que tiene poco, cristiano, fiel, muchas veces lo vemos que sus hijos no se enferman, que las cosas no se dañan, que no necesitan tanto. Pero al final, la misma perspectiva de la vida que yo tengo y que ustedes deben tener, que debemos tener todos, debe bajar nuestros gastos. Porque yo no estoy llamado a gastar como el mundo gasta, a invertir como el mundo invierte. Y entonces de esa manera Dios provee, Dios nos da una perspectiva correcta de la vida, nuestras necesidades bajan. Pero muchas veces, sobrenaturalmente, Dios provee para nuestras necesidades. Yo le voy a dar un testimonio que es una nota que yo personalmente creo que Dios lo permitió así, pero cuando yo llegué al país, después de hacer unos estudios fuera, en el año 96, yo compré un inversor en la casa, yo vivía en la casa de mis padres en esa época. Yo compré un inversor con 4 baterías. Y nada, me casé, salí de mi casa, pasó el tiempo. En la Castellana, que es donde yo vivo, se va mucho la luz. Para no hacerle la larga la historia, las baterías del inversor duraron 12 años. Yo no sé mucho de eso, pero yo sí sé que una batería no dura 12 años. Duraron 12 años las baterías. Yo creo que no se desgastó por la voluntad de Dios. Número 2, muchas veces la provisión de Dios tiene maneras, llega de formas en la que trabaja con nuestro carácter y con nuestro orgullo. A veces llega de maneras humillantes y tenemos que aceptarla porque es la provisión de Dios. Le pasó a Elías. Dios llama a Elías a ser su profeta, lo lleva frente al rey, profetiza y demás, pero después le dice, vete a donde una viuda, en Sarepta, en Sidón, y ahí yo te voy a proveer a través de esa viuda. Pero Señor, este es el profeta de Dios. ¿Cómo que tú me vas a proveer a través de una... La viuda estaba en el escalafón socioeconómico de Israel, o de ese tiempo, estaba en lo más bajo. Porque las viudas no podían trabajar, las viudas vivían literalmente de la benevolencia del otro, de la benevolencia de algún familiar. Y Elías llega donde esta viuda y la viuda le dice, pero yo no tengo para comer ni para mí. ¿Cómo que tú quieres que yo te provea? Bueno, Dios me ha mandado para acá porque me ha dicho que me va a proveer a través de ti. Humillante, ¿eh? Y muchas veces la provisión de Dios toma una forma que humilla nuestro orgullo. Pero esa es su provisión y tenemos que aceptarla y agradecerla. La segunda razón por la que no deberíamos preocuparnos, que está en el texto, es porque esto es inconsistente con nuestra fe, con lo que nosotros hemos creído. Fíjense el versículo 31, que tiene otro de los no os preocupéis. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué vestiremos. 32, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis. En otras palabras, cuando se preocupan por lo económico, se confunden con el no creyente. Eso es lo que ellos hacen. Eso es lo que el gentil hace. Eso es el que no tiene a Dios hace. Se preocupa, claro, porque no tiene un Dios que lo posee, lo controla y le provee todo. Es lógico pensar que el gentil, en este contexto, el gentil es todo el que no era judío y en ese momento era el que no era parte de la salvación, digamos. En ese momento, por lo menos, los paganos, esos son los que están ahí. Los paganos, aquellos que tienen dioses paganos. Cuando nos preocupamos por las cosas materiales, nos colocamos en una categoría que pertenece al pagano, al que no tiene en quién confiar, al que no tiene razón para confiar, porque no se le ha revelado ningún Dios. Y es un problema esto. Porque primero, nos llenamos de ansiedad y segundo, es un mal testimonio hacia el mundo en el cual vivimos.
nuestro impacto se reduce. Fíjense cómo dice la palabra, los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Claro, el gentil lo que quiere es acumular, el gentil lo que quiere es tener, el gentil se preocupa por lo que va a comer, el gentil se preocupa por la moda, el gentil se preocupa por todas esas cosas y lo busca ansiosamente. Esa no debe ser la práctica cristiana. Esa no debe ser el estilo cristiano. Dios nos ha prometido que nos va a proveer. No nos confundamos con aquellos que no tienen un Dios que les ha dicho que les va a proveer. Romanos 12, versículo 2, Pablo dice, no os conforméis a este mundo, no tomen la forma de este mundo. Y si hay algo que caracteriza este mundo y esta generación, es la preocupación por lo económico. No solamente por si voy a pasar hambre, no. Yo quiero lo económico, lo busco ansiosamente. Eso es lo que caracteriza nuestro mundo, nuestra generación. No nos podemos confundir con ellos. ¿Cómo me pongo yo? ¿Cómo te pones tú cuando tienes una situación económica de estrechez? ¿Qué viene a tu corazón? ¿Confianza o desconfianza? ¿Agradecimiento o queja? ¿Qué viene al corazón cuando te falta algo? Porque eso es un buen diagnóstico del corazón. ¿Te pones tenso, irritable, inseguro? Eso es un buen diagnóstico para el corazón. Fíjense que la gran diferencia que está en el texto entre los gentiles o paganos y nosotros los cristianos es lo que dice la segunda parte del versículo 32. Vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas esas cosas. El Dios pagano no lo sabe, no son dioses, no lo conoce, no sabe qué pueden necesitar, cómo le va a proveer. El Dios nuestro sí sabe lo que tú necesitas. Y si tú combinas esas dos verdades, primero, que Dios sabe, y segundo, lo que acabamos de ver, que Dios se preocupa. Imagínense lo poderoso que es eso. Dios sabe lo que tú necesitas y Dios se preocupa por ti. Entonces, ¿por qué te preocupas tú? Dios no solamente está preocupado por nosotros y ocupados en proveernos, Él sabe lo que yo necesito. Por eso yo decía al principio que ojalá lleguemos en nuestra vida a un punto donde podamos confiar en que lo que Dios defina que son mis necesidades, esas son, no las que yo quiera, no las que yo diga, y viviremos contentos y viviremos tranquilos. Por último, la tercera razón por la cual la palabra nos llama a no preocuparnos es porque estamos llamados a vivir el día a día. Versículo 34. Por tanto, no os preocupéis, otra vez, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Señores, Dios no avanza su gracia. Dios la da en el momento que se necesita. Ahí es que Dios provee la gracia que yo necesito. A veces vemos gente desde afuera y decimos, ¿cómo fue que fulano pudo sobrevivir a eso y pudo permanecer firme en esa situación? ¿Cómo fue? Porque en el momento oportuno la gracia de Dios le asistió. Y a veces nosotros nos ponemos en el lugar de esa persona y decimos, yo no aguantaría eso. Créeme, si tú eres hijo de Dios y Dios permite esa situación para tu vida, tú lo vas a aguantar. Porque Dios proveerá la gracia para esa situación en el momento oportuno. Me gustó mucho esta expresión. Preocuparnos por el futuro es como pagar interés de una deuda que no hemos tomado. ¿Por qué? Porque el futuro no ha llegado. Y si me estoy preocupando por algo que no ha llegado, estoy pagando interés y costo por algo que no, por una deuda que no tengo. Dejémosle al futuro los problemas del futuro y vivamos el presente gozosos y satisfechos y contentos con lo que Dios nos ha provisto. Démonos cuenta que Dios actúa en nuestro hoy, nos provee para nuestras necesidades hoy. Esa es la razón por la que las aves no acumulan, no almacenan. Ustedes no han visto un pajarito, ¿verdad?, en el nido metiendo alimento, ahí en el nido, y acumula y acumula y acumula, tanto que el nido se pone gordo. No. Ellas saben que la creación y Dios específicamente les proveerá para sus necesidades. ¿Qué cosa? Que la creación, las aves, los lirios están más tranquilos que nosotros, que somos sus hijos, que somos aquellos a los cuales Él nos ha llamado sus hijos. Entonces, si no debemos preocuparnos, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es la posición para yo apropiarme de esa promesa? Dios nos va a proveer. Ok, yo puedo hacer entonces lo que yo quiero y Dios me va a proveer. Versículo 33. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas. Hay 3 no. No os preocupéis, no os preocupéis, no os preocupéis. Está claro el no. Ok, ¿qué hago? Entonces, ¿en qué me enfoco? Enfócate en Dios. Enfócate en buscar su reino, en buscar su rectitud, su justicia. Y Dios te va a proveer, te va a proporcionar todas esas cosas. Todo lo que tú necesitas. En otras palabras, Dios nos está diciendo, ocúpate de mi reino, yo me ocupo de ti. ¡Wow! ¡Qué promesa! Ocúpate de glorificarme, yo me ocupo de lo que tú necesites. ¡Qué promesa! Eso es como el pan debajo del brazo del niño. Dios nos ha dado un pan debajo del brazo y nos ha dicho, ocúpate de mi reino, yo me ocupo de ti. No te preocupes. No te mortifiques por lo que será el día de mañana. La palabra buscar primero en el original significa que de todas las opciones que tú puedes poner en tus prioridades en la vida, esa sea la número 1. Buscar primero, buscar prioritariamente, mayormente, fundamentalmente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? ¿Qué es lo que tenemos que perseguir? Bueno, el reino de Dios es que mi vida, primero, comenzando conmigo, sea gobernada por la palabra de Dios, por los principios de Dios, por lo que Dios quiere para mi vida. Y número 2, que esos principios yo los pueda comunicar apropiadamente a mi entorno. Y el reino de Dios se hará presente en mi entorno. El reino de Dios en este momento no es físico. Llegará un momento en que va a ser físico, pero en este momento no es físico. El reino de Dios es un reino de corazones. El reino de Dios es aquel lugar, aquel corazón donde Dios gobierna. Ese es el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo debo buscar? Bueno, tú debes buscar y yo debo buscar que Dios gobierne mi vida, mis decisiones, mis preocupaciones, controle incluso y me ayude a superar mis tentaciones, absolutamente todo. Ese es el reino de Dios. ¿Y su justicia qué es? Bueno, rectitud, santidad. Señores, si hay algo que el cristiano debe poner en su mira, en su objetivo, en su target, es santidad. Sé santo en todo. Cueste lo que te cueste, Dios te proveerá. No, porque si yo le digo eso a mi jefe me botan y es que si yo hago eso se sienten mal y busca su reino, busca su justicia, permite que los principios de Dios gobiernen cada área de tu vida, en tu vida personal, y Dios proveerá para cada una de nuestras necesidades y de tus necesidades.